Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, anunció que está en marcha el plan para recuperar 127 megavatios por mantenimientos en varias centrales de la costa del país. Se espera que este proceso dure aproximadamente 4 meses. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto hasta ahora con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, para hablar sobre los apagones suspendidos de momento, pero la crisis continúa. Le consultamos de este momento, ingeniero Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto. De igual manera, un saludo para usted y para María del Carmen. Gracias por estar en Notimundo. Es un gusto estar para mí es un gusto estar aquí. Gracias también. El gobierno y a través del ministro Luque han anunciado la recuperación, se ha dicho así, de 127 megavatios. Esto más el incremento, ya el regreso de las lluvias en la zona austral principalmente, ¿podría significar el fin de la crisis? Depende cómo lo quiera ver, porque si la ciudadanía supone que cuando no hay apagones ya no hay crisis, me parece que estamos equivocados. El tras bastidores de la crisis es lo más grave, porque hay un costo y ese costo alguien lo tiene que pagar. Evidentemente es algo positivo, digamos, que podamos aliviarnos un poco en el tema de apagones. Hubo unas lluvias importantes estos últimos días. Todavía la represa de Mazar, que debería estar ya repleta de agua, está todavía a 30 metros. Este es un edificio de 7 pisos más o menos, con una cola de 37 kilómetros. Todavía por llenarse, pero digamos es una buena noticia que estamos mejorando nuestra situación. A partir de ahí, la semana pasada, todavía no tengo los reportes de esta semana, pero la semana pasada le compramos a Colombia cerca de 350 hasta 400 megavatios. Estamos repotenciando termoeléctricas con diésel y fuel oil. Esto significa una buena noticia, pero el tras bastidores justamente de eso es el costo del diésel, que es un diésel eléctrico importado y subsidiado. También cuando hay apagones tenemos en algunas casas, instituciones, hospitales, hoteles, en su radio muy probablemente tenemos plantas de luz, y estas plantas de luz utilizan diésel subsidiado e importado. Obviamente Colombia no está vendiendo una electricidad costosa, y todo esto va acumulando, digamos, en una bola de nieve que la factura se la va a pasar a alguien. Y esto es un poco el tema. Ahora yo creo que también como parte de ese análisis deberíamos ir un poco más atrás, es decir, a todas las inversiones que en su momento no se hicieron, que tampoco se han hecho necesariamente todas las que se requieren en estos meses de crisis, y lo que se viene, por ejemplo, con Coca-Cola Sinclair, la más grande del país, y que se advierte podría suspender operaciones al menos de una parte, y eso podría complicar las cosas. Evidentemente, digamos, esto es como los aviones. Usted tiene por diseño, el fabricante le dice tantas horas de uso y a partir de ahí tienes que entrar a mantenimientos. Si no se entra a mantenimientos, lo que es evidente es que se pone en más riesgo los equipos, además de los problemas que ya todos sabemos de Coca-Cola Sinclair. Pero a esto hay que sumarle, Fausto, y yo quiero insistir en esto porque hasta el día de hoy no se corrige, que todo esto al final del día decanta en costos, pero al mismo tiempo se mantienen subsidios eléctricos, como por ejemplo a las grandes mineras. Entonces, esa es una gran contradicción y ese genera una presión económica al sector eléctrico, que es el que se ha visto mermado casi por $1.000 millones, o tal vez más de $1.000 millones, y no aguanta más, pero finanzas tampoco aguanta más. Entonces, si no se corrige eso, y si no se toman decisiones, por ejemplo, con el tema de potencialización de gas natural de producción nacional, porque yo ya veo y escucho voces de los típicos, digamos, señores, si cabe el término, que quieren pescar a río revuelto y promueven la importación de gas natural, que es 70% más costosa que la producción nacional. Y nos venden la idea, Fausto, usted le consta, usted es un periodista informado, que
promueven que es una solución para este estiaje, perdón, para esta crisis eléctrica, cuando no tenemos en el Ecuador infraestructura para recibir gas natural. Este no es GLP. GLP hay una infraestructura en Monteverde, pero se maneja totalmente diferente al gas natural. Entonces, yo lo he escuchado al ministro, que creo que es un profesional bien intencionado, me parece que es una persona destacada, menciona que hay que importar gas, y ya se escuchan voces que hay que importar gas, cuando tiene al frente la solución. Campo Amistad es una gran solución por el descuido y abandono que ha tenido en los últimos 15 años. Hace que ahora sea una buena alternativa y una buena noticia que haya habido este descuido. ¿Sabe por qué? Porque el gas sigue estando abajo. Entonces se necesita hacer workover y mantenimiento de pozos, que esto se lo hace en semanas, y usted tiene una oportunidad de aumento de producción. Pero detrás, yo creo que es importante explicar a quienes nos escuchan sobre el Campo Amistad, porque ahí hay un tema de larga data, digamos una lucha política inclusive, donde no se ha permitido que esto ya se concrete, el proyecto como tal, y llegamos al punto en el que estamos. No producimos gas, tenemos que importar, y la crisis, si deja de llover, volvemos a lo mismo. Es que justamente el complemento de las renovables es energía en firme. Y el Ecuador en energía en firme también es bendecido porque tiene recursos energéticos como el gas natural, que tenemos en 2 lugares, digamos, en cantidades importantes. En Campo Amistad, aunque toda la costa tiene un potencial de gas, y en gas de mecheros, que el Ecuador se da el lujo de quemarlos. Es tan absurdo que mientras que usted tiene ese gas quemándose, mientras debe hacer mantenimiento y workover, que es más barato y más efectivo en tiempos, es decir, usted tiene mayor oportunidad de rapidez en esta crisis, ya se posiciona el tema que hay que importar gas. Pregúnteles a los importadores cómo proponen, si no tenemos en el Ecuador infraestructura, que su importación de gas sea una alternativa para esta crisis eléctrica. Si es que hablan de que hay que importar gas para 1 año y medio, 2 años, está bien, pero no para esta crisis eléctrica. Están abusando del desconocimiento de la gente. Pero a partir de ahí, por ejemplo, un ex gerente de SELEC, el señor Uquillas, mencionaba que hay que importar gas, y cuando se le dice que además tenemos gas quemándose en los mecheros del Oriente, que este es un gas asociado, que tiene un 50% de metano, esto es gas natural, el señor decía que era muy lejos traer desde el Oriente ecuatoriano gas a la Termogás Machala, que es fácilmente transportado vía cisternas. Pero no le parecía lejos traerlo desde Estados Unidos. Entonces el Ecuador, y aprovecho esto para mencionarlo, Fausto, ya que hay una nueva comisión para que se revisen subsidios de combustibles, que tiene total relación con el tema eléctrico, porque, como le digo, necesitamos este complemento de energía en firme, que solo lo tenemos por los combustibles. El problema es que por la revisión de los subsidios están precisamente todo el sector empresarial, productivo, y usted sabe, camaroneras, del sector minero, y ahí tienen seguramente el gobierno una fuerte contraparte, porque también le ponen contra la pared. Fausto, primero, los subsidios de combustibles son el escudo protector de los importadores de combustibles, que tienen un status quo que no permite que se desarrolle la producción nacional. 3 veces se cae la licitación de Campo Amistad y 3 veces la de gas de mecheros. ¿Usted cree que es coincidencia? Pero además, los subsidios deben ir para proteger a los más pobres, evidentemente, porque eso sí les va a afectar. Pero los subsidios de combustibles no pueden ser utilizados para sectores empresariales e industriales. Si tanto dicen que es beneficioso los subsidios, después de 60 años de subsidios, ya deberíamos ser Singapur, ya deberíamos ser un país de primer mundo. Hay demasiada evidencia técnica de que los subsidios no han funcionado. Como están las cosas, ¿usted cree que el gobierno, las autoridades que están hoy al frente del gobierno están dispuestas o estarían dispuestas a retirar ese, entre comillas, beneficio para el sector empresarial, para el sector productivo?
Desde la lógica técnica espero que sí. Desde la política... Desde la lógica política parece que no. Soy un técnico, eso ya tendrá que analizarlo los expertos. Pero le voy a dar un caso, por ejemplo. El sector gran minero, ¿sí? El sector gran minero tiene 3 subsidios. Tiene el subsidio eléctrico, paga solo 5 centavos el kilovatio hora. Tiene el subsidio de alumbrado público, que mientras usted, la población en general, su valiosa audiencia y yo pagamos de 13 a 14% de la planilla en alumbrado público, los grandes mineros pagan menos del 1%. Y en subsidios de combustibles, hay evidencia en algunos artículos que se ha podido, artículos periodísticos que se han podido ver, que dentro de la mina no tienen subsidio, pero hay volquetas y todo con sellos de idiomas de otro país que cargan combustibles en estaciones de servicio, es decir, se aprovechan para mal utilizar el subsidio. Pero lo que es más grave es el subsidio de transporte del mineral. Las 2 grandes mineras, por ejemplo, mueven cerca de 450 trailers diarios, que además destruyen las carreteras y todo esto, y tienen precio subsidiado del diésel. Y además es súper fácil, por ejemplo, en un análisis técnico, no político, de focalizar ese subsidio. Porque si usted tiene una mina, que es el punto A, y va siempre al punto B, que es el puerto, porque no se va a ir por otro lado, va del punto A al punto B, usted puede decirle, oiga, consuma el diésel del transporte donde usted quiera, pero yo le voy a hacer un cálculo de cuántas toneladas usted deja y cuál es digamos, la media de galón por tonelada. Entonces yo le hago un cálculo de cuántos galones por tonelada le implicó mover el mineral del punto A al punto B. Y cuando vaya al punto B y deje el mineral, porque yo sé cuántas toneladas usted está enviando, yo le paso la factura a usted. Básicamente usted lo que sugiere entonces es el control para este tipo de subsidios, y porque muy seguramente se desvía el subsidio a otros fines. El control en la mina, dentro de la mina, pero el subsidio de transporte para el mineral lo tienen. Ellos pagan $1 algo por el diésel, diésel subsidiado evidentemente, para mover su carga del mineral de la mina al puerto. Y eso, por ejemplo, es fácilmente identificable y muy fácilmente de tomar la decisión para eliminar ese subsidio. Entonces, si el gobierno tiene interés de no topar, no sé, algunos sectores, tal vez el transporte público, por ejemplo, debería ser un sector que evidentemente se lo cuide, sí puede tener alternativas de eliminar estos subsidios. Oiga, el subsidio de la pesca de los atuneros debe eliminarse. Hay gente que obviamente trabaja y es gente muy honorable y hace sus actividades, pero todos sabemos que hay otros actores del sector de atunero que mal utiliza el subsidio, y es parte de los actores que hacen similares denuncias existe también respecto al subsidio y del uso del subsidio para el sector camaronero. Dicho esto, Jorge Luis, y concluyendo la entrevista, la crisis entonces está lejos de terminarse. Yo creo que nosotros en estos meses que son de lluvias vamos a tener un mejor, digamos, rendimiento de generación eléctrica. Pero los problemas de fondo no han sido resueltos. Pero el próximo estiaje es posible que estemos todavía bastante expuestos. Pero nuevamente, Fausto, permítame regresar al tema de subsidios. ¿Sabe a quién también le subsidiamos la electricidad? A Colombia. Porque a Colombia, cuando le vendemos la electricidad, no calculamos el retorno de inversión o amortización de inversiones. Entonces, Colombia nos vendió el año pasado 1.250 gigavatios hora a un promedio de 21 centavos el kilovatio hora, con picos hasta de 64 centavos. El Ecuador le vendió 550 gigavatios hora, también le exportamos, y estos meses probablemente hasta podamos exportar energía. Le vendimos, solo nos pagó $33 millones, nosotros le pagamos $288 millones a Colombia. Y en promedio, nosotros le vendimos a 6.1 centavos el kilovatio hora. 21 centavos en promedio Colombia, 6.1 centavos el Ecuador. Haciendo malos negocios. El año pasado, justo en abril, le vendimos a 2 centavos el kilovatio, es decir, subsidiado.
Es decir, hacemos malos negocios también en el tema eléctrico. Bueno, hay funcionarios que se ponen regalones, hay otros que le tienen miedo a la negociación con los amigos colombianos y el país es una fiesta. Podemos hablar de pinchazos, de subsidios, de contrabando. Todo el sector energético está enfermo y es hora de tener un plan de seguridad energética nacional. Es hora de hablar de eficiencia energética y de muchas otras alternativas. Pero claro, todo el mundo quiere pescar a río revuelto y, por ejemplo, los importadores de combustibles ya promueven la importación de gas cuando esto no es solución para esta crisis que tenemos. Y evitar las soluciones en parche. Jorge Luis, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, siempre un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Nuevamente ha sido el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, hablando sobre la crisis energética en el país, que continúa. De momento ha sido resuelta por las lluvias y alguna que otra decisión. No obstante, los problemas de fondo se mantienen. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.